artículo 169 de la OIT es de carácter vinculante. Esto significa que se debe legislar y revisar que no haya ninguna ley contraria a esos derechos. El artículo 169 de la OIT es la herramienta para que se cumplan los derechos de los pueblos originarios. Varias cosas se resuelven con rapidez en el Estado uruguayo y es increíble la lentitud que se resuelven los derechos humanos. Firmá por el convenio 169 de la OIT. Es para saldar una deuda histórica que tiene este país con sus originarios. Acércate a la 87.7 FM, Ciudad de la Costa, a la altura del kilómetro 27.500 de San Anastasio, en la calle Martín Fierro, a 50 metros de la avenida. Aquí encontrarás las papeletas para firmar. Defendemos autodeterminación, cultura, territorio e identidad. Otro tema del convenio, y que quizás sea también una tranca para su no ratificación, es el no saber cómo aplicarlo aquí en Uruguay, en el lugar actual, en Uruguay de hoy. Uno de los temas es justamente cómo se aplica cada artículo del convenio, cómo se puede aplicar hoy en día. Si no ratificara Uruguay el convenio, ¿cómo nosotros como CONACHA pensamos que podría aplicarse? Nosotros ahora actualmente, como charrúas organizados, estamos en un proceso de recuperación de nuestra cultura, ¿verdad? Más allá de CONACHA, todas las organizaciones indígenas del Uruguay, estamos en un proceso de recuperación. Pero esta tarea no se podrá completar sin un territorio donde poder desarrollarla, pues es a través del contacto directo con el monte, con la pradera, que podemos recuperar nuestra propia cosmovisión. Esto se puede muy bien visualizar a través de nuestra plena participación en los sistemas nacionales de áreas protegidas y a través del Instituto de Colonización. Nos daría la herramienta jurídica para poder proteger nuestros lugares sagrados, como dijo Enrique. Se podrían crear parques nacionales en los lugares donde existen paraderos indios y asentamientos indígenas, cogestionados por el Estado y las organizaciones indígenas, como hoy en día sabemos que se hace en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, donde se llevarían a cabo proyectos de desarrollo con identidad indígena, trabajando con las comunidades locales de la zona. No solamente proyectos de desarrollo, sino proyectos culturales con las comunidades locales. Desde hace ya varios años Uruguay ha cambiado su modelo de desarrollo. Pasó de ser un país ganadero y agricultor a un país productor de soja transgénica y de madera con grandes extensiones de monocultivos de eucaliptos y de pinos. Hoy el Uruguay se ha ido abriendo a grandes inversionistas extranjeros, a grandes inversionistas de megaproyectos tales como el de las plantas de celulosa y el de la minería a cielo abierto. Todo esto ha afectado enormemente el modo de vida de los charrúas rurales. Porque si bien los datos, los censos, ¿verdad? Los censos, la encuesta rural, dan los estudios genéticos también, o sea, coinciden con los estudios genéticos, que la mayor población indígena del Uruguay está concentrada en el Río Negro hacia el norte. En los datos desglosados de la encuesta de hogares ampliada del 2006, daba que Artigas y Tacuarembó eran los departamentos con mayor población indígena. O sea que tenemos que pensar que si bien en Montevideo estamos la mitad de la población y habemos muchos de población indígena en Montevideo, también tenemos que pensar hoy en los charrúas rurales. Y ha afectado este modelo de desarrollo porque el uso desmedido de los agrotóxicos está afectando la salud de los pobladores charrúas rurales. Ha habido denuncias, ¿verdad? Al no tener un marco legal, no tenemos nosotros, como CONACHA, hay varias organizaciones del interior, de Tacuarembó, de Paysandú, no tenemos como una vía jurídica como para proteger la salud de estas comunidades rurales. No podemos proteger tampoco nuestros lugares sagrados contra estos megaproyectos. Para el CONACHA es fundamental en estos tiempos poder ejercer el derecho a la consulta libre, previa informada, para poder tener decisión e incidencia, por ejemplo, justamente en los megaproyectos y también en las prospecciones de petróleo, lugares sagrados de enterramiento de nuestros ancestros. Por ejemplo, en lo que se está pasando hoy en Pueblo Charrúa, ¿verdad? Pepe Núñez, que antiguamente, antes de la dictadura, se llamaba Pueblo Charrúa porque ahí justamente era un lugar donde habitaban, un lugar de permanencia charrúa. Por otro lado, también para las comunidades locales, donde hay población indígena, es fundamental, más allá del CONACHA, ¿verdad?, la consulta libre previa informada, porque ya que también en la toma de decisiones a nivel local
¿verdad?, en la implementación de cualquier tipo de proyectos, sería una herramienta muy importante, muy fuerte para poder tener una real incidencia. La consulta libre, previa, informada es muy fuerte, o sea, es un instrumento muy fuerte jurídicamente. Y a nivel en América hemos tenido ejemplos de comunidades que han resistido y utilizando bien, adecuadamente y haciendo, ¿verdad?, presión sobre los gobiernos, han podido parar megaproyectos que iban a realmente afectar la vida de esas comunidades. También, ¿por qué también cómo se puede aplicar a través de las políticas públicas, ¿verdad? Uruguay no posee un marco legal para los derechos de los pueblos indígenas. Ya sabe que en la Constitución uruguaya no existe nada de derechos indígenas. Al ratificarlo y al hacerlo de ley, ¿verdad?, porque como es vinculante deberá hacerlo ley, se deberán elaborar políticas públicas específicas hacia la población indígena, políticas educativas, políticas de salud intercultural indígena, políticas específicas para las mujeres indígenas rurales y urbanas, que no existen en Uruguay, no existen las políticas públicas. No existimos para las políticas públicas estatales, aún. Uno de los derechos más importantes para nosotros es el derecho a nuestra propia identidad, ¿verdad?, a tener derecho a la autoidentificación, a tener derecho a decir si somos charrúas, si somos guaraníes, si somos guenoas, si somos minuanes. Este derecho se puede efectivizar a través de una educación intercultural, bilingüe, ¿por qué no? El guaraní es una lengua que se habla muchísimo. Acá estoy mirando a mi hermana guaraní, está ahí presente. Está contemplado en el dicho convenio, ¿verdad? La educación intercultural bilingüe es una herramienta fundamental para los pueblos indígenas en toda América. Es a través de la educación que se hace un trabajo desde el niño, ¿verdad?, a un reforzamiento de identidad, y pasa de ser a veces el ser indígena o indio, que palabras que por supuesto con ellas no nombraron los conquistadores, pero que nosotros las revertimos hoy en día, a veces pasan de ser un estigma a ser un gran orgullo tener raíces indígenas, y eso se puede lograr a través de la educación. Hoy no podemos ejercer este derecho a esta educación intercultural en Uruguay. Somos hoy, como charrúas de hoy, con una identidad propia, somos sujetos de derechos colectivos. Nosotros no pedimos nada de forma individual, no son derechos humanos, son derechos colectivos. Todo lo que el convenio, todos los artículos va referido a derechos colectivos. No son para una persona, son para todos. ¿Qué gestiones hemos hecho a nivel internacional? Por ejemplo, en la OEA. Yo estuve en la 12ª sesión de negociaciones para la búsqueda de consenso del grupo de trabajo de la OEA para el proyecto de Declaración Americana de Derechos Indígenas, representando al CONACHA, y allí se hace una declaración previa al inicio de esta reunión, que nos juntamos con los estados para discutir una declaración, así como hay una declaración en la ONU de derechos de pueblos indígenas, que ya va a cumplir 5 años ahora el 13 de septiembre, y aún no ha habido avances, los estados no la cumplieron. Uruguay ratificó esta declaración de derechos indígenas, la suscribió, y Uruguay no ha hecho nada por cumplirla, porque si bien no es vinculante esa declaración, hay un derecho moral, ¿verdad?, a aplicarla. Uruguay no ha hecho nada. La OEA también desde la OEA también se quiere hacer una declaración de derechos indígenas, y bueno, en la declaración realizada por el Caucus indígena se nombra a Uruguay en una lista de países que actualmente violan los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Quizás puede verse muy fuerte violar, la palabra violar, pero Uruguay al no tener un reconocimiento de los pueblos indígenas, al no haber ratificado el convenio, Uruguay de hecho está vulnerando el derecho al territorio, el derecho a la consulta libre, previa e informada, el derecho a la identidad, el derecho a la autodeterminación, entre otros derechos indígenas ya consagrados internacionalmente. Está haciendo una vulneración estructural, ¿verdad?, Uruguay. Este año estuve representando al CONACHA también en la 11ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, que se llevó a cabo en la sede de la ONU en Nueva York. En dicha sesión, durante el ítem Derechos Humanos, tuve la oportunidad de tomar la palabra y de formular justamente a este foro permanente de la ONU de derechos indígenas, le formulé el petitorio de que Uruguay ratifique el convenio 169 de la OIT a la brevedad. En el marco de este importante evento también logramos una entrevista con el relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, el señor Yamis Anaya. En representación del CONACHE estuve reunida con él durante media hora y le entregué un informe grande sobre la situación de los pueblos indígenas en Uruguay. Y también anexo a este informe
le entregué 2 denuncias puntuales. Uno de los casos de denuncia es el de la comunidad charrúa de Lichón, Inchalagui, por la contaminación de las unidades potabilizadoras de agua a través de las fumigaciones aéreas de agrotóxicos. Y el otro caso es el de la resistencia charrúa al megaproyecto minero Aratirí, llevada a cabo por el Grupo Limar Pirí 33. Le pedí al relator que recomendara a Uruguay que ratifique el convenio 169 de la OIT, que también esta recomendación estuviera en su informe anual de pueblos, y saca un informe anual de toda la situación de los pueblos indígenas que él tiene, que le llega la información, ¿verdad? Y que él le hace visitas también a esos países. Y también le pedí que recomendara a Uruguay que reconozca constitucionalmente nuestros derechos colectivos como pueblo indígena. Por último, lo invité a que visitara nuestro país para que pudiera efectuar un estudio más profundo de nuestra situación, entrevistarse con las organizaciones indígenas y visitar los lugares y las comunidades locales afectadas. En el caso de las denuncias, ¿verdad? Consideramos que la intervención del relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, en nuestro caso, puede tener una efectiva y real incidencia frente al Estado uruguayo para que esto ocurra, para que realmente Uruguay acelere la ratificación de este convenio. Quiero leerles la papeleta. Con esta papeleta que ya está firmada, está completa, iniciamos la recolección de firmas y la papeleta dice así: señores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, adhiero el petitorio de ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, por parte del Estado uruguayo. Este convenio es el único instrumento jurídico internacional de carácter vinculante que establece el derecho de los pueblos indígenas a autoidentificarse, a administrar sus propias instituciones, definir sus propias prioridades de desarrollo y a participar en la gestión de las políticas que le vayan a afectar. De esta forma se dará continuidad al ideario artiguista y su principio de justicia social. Que los más infelices sean los más privilegiados. Y hoy te proclamas charrúa, el de la garra charrúa. Los derechos de los pueblos indígenas también son parte de los derechos humanos. El convenio 169 de la OIT garantiza sus derechos. Firmá, porque la garra charrúa es mucho más que un gol uruguayo. Soy el indio Tacuabé, quizás me llame Baimaca, Uyunusa o Senaque. Aquí no tiene importancia por una amarga traición, por el amor a mi tierra y la pura hecha canción. Hoy es mi grito de guerra, hoy es todo el Uruguay, europeo descendiente, soy invocas a mi raza. Cuando juega la celeste, al fútbol nunca jugamos y por tu tierra peleamos. Redujeron nuestra tribu a un monumento en el Prado. Firma, porque la garra charrúa es mucho más que un gol uruguayo. Destrozaron aquel sueño de Gervasio el general, con quien cuidando su espalda lucha por tu libertad.